Hola, ¿cómo les va? Soy la profe Noé, la profe de biología. Hoy vamos a trabajar la función relación y control en los seres vivos. Todos los seres vivos pueden captar diversos cambios que se producen a su alrededor. Los cambios pueden ser físicos, como la variación de temperatura, la humedad, los cambios climáticos, pero también hay otros cambios que se producen en el interior del cuerpo, como la sensación de sed, el aumento o disminución de la respiración, la frecuencia cardíaca, entre otros. Justamente, la función relación es un conjunto de procesos que permite a los seres vivos detectar y obtener información del medio en el que viven. Y en función a ello, van a generar una respuesta que le permite adaptarse y sobrevivir. Es decir, que la función relación vincula al ser vivo con el medio ambiente que lo rodea. Mientras que la función control está relacionada al procesamiento y la regulación que realiza el medio interno, es decir, el propio cuerpo del ser vivo, para poder recibir esa información y dar una respuesta. Entonces podemos decir que la función relación y control en los seres vivos le permiten a cada cuerpo poder relacionarse con el medio en donde vive. A partir de un estímulo va a generar una respuesta y esa respuesta le va a permitir poder adaptarse y sobrevivir. Cabe preguntarse si todos los seres vivos perciben a ese estímulo y generan una respuesta del mismo modo. Bueno, lo que ocurre es que es diferente. La función relación y control va a variar de acuerdo a la complejidad del cuerpo, es decir, a la parte morfológica y a la parte funcional de cada ser vivo. Entonces, hoy vamos a trabajar las diferencias entre la función relación y control, como ocurre en los animales y cómo ocurren en las plantas. Bueno, vamos a comenzar con el mecanismo de la función relación y control en los animales. Antes de comenzar, vamos a trabajar con un ejemplo. Alguna vez seguramente se habrán preguntado por qué las aves vuelan en bandada antes de que ocurran unas tormentas. U otra pregunta puede ser por qué los caracoles salen de sus escondites en días húmedos y lluviosos. Bueno, este tipo de preguntas justamente nos hace pensar y evidenciar que los animales, como cualquier otro ser vivo, se relacionan con el ambiente. ¿Por qué? Porque perciben un estímulo, su cuerpo procesa la información y luego van a generar una respuesta. Pero ¿cómo hacen? ¿Cómo es que se genera esa respuesta? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo hacen. Los animales van a recibir un estímulo, que es una información del entorno. Ese estímulo puede ser externo o interno. Interno, como mencioné al principio, puede ser el sentir sed, el sentir que le late muy rápido el corazón, el sentir que la respiración le ha cambiado, pero también tenemos otros estímulos que los pueden percibir externamente. Y esos estímulos externos los van a captar a partir de los órganos de los sentidos. Entre los órganos de los sentidos tenemos la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. El estímulo, tanto interno como externo, va a recibir un procesamiento. Ese procesamiento, en el caso de los animales, va a ser llevado a cabo por el sistema nervioso con la coordinación y la regulación del sistema endocrino u hormonal. El sistema nervioso, formado por el cerebro y entre otras estructuras, es quien va a coordinar y va a producir una respuesta. Esa respuesta se va a dirigir a los órganos efectores, en este caso va a ser el aparato locomotor, que va a lograr que el animal responda, actúe ante ese estímulo, dependiendo del estímulo del que se trate. Así, por ejemplo, volviendo a la situación de por qué se ven las aves volando antes de que ocurra una tormenta, podemos decir que las aves reciben un estímulo externo, en este caso. ¿Por qué? Porque visualizan
que se viene una tormenta a partir del órgano de los sentidos de la vista. Esta información va a ser procesada por el sistema nervioso, por su cerebro, y van a generar una respuesta. Entre tantas respuestas que se pueden producir, la respuesta que podemos llegar a pensar para el ave es que el cerebro le envía información a sus alas, que es el aparato locomotor, parte del aparato locomotor de ella, para que comiencen a volar en búsqueda de un refugio. ¿Sí? Entonces, este ejemplo podemos ver que hay un estímulo, hay un procesamiento de la información y la respuesta. El estímulo sería externo, porque visualizan una tormenta, procesa la información y la respuesta sería mover sus alas para poder volar y desplazarse hacia algún refugio. Con la otra pregunta sobre el caracol, ¿por qué se observan más caracoles después de días de lluvia o durante la humedad? Podemos decir lo siguiente: el estímulo que recibe el caracol es el sentir, que es un estímulo externo, el sentir la humedad en su cuerpo. Ese estímulo, esa información va a ser procesada y el cerebro le va a emitir una respuesta que entre ellas puede ser el salir de su refugio para alimentarse. Esa humedad le permite al caracol desplazarse con mayor agilidad hacia alguna planta para alimentarse. Pensemos en un ejemplo nuestro. Imagina que estamos caminando por el campo y de repente una roca se desprende de la montaña. Tus ojos captan que algo se avecina, que una roca está cayendo. Esta información es el estímulo que va a ser percibido por el órgano de los sentidos de la vista. Esta información rápidamente va a viajar al sistema nervioso. El cerebro va a procesar la situación e inmediatamente emitirá órdenes a las piernas a través de los nervios. Entonces el aparato locomotor generará la respuesta de esquivar la piedra. Otro ejemplo, tenemos a la araña que hace su tela de araña, la construye justamente para poder cazar. Al construirla, esos hilos son tan finitos que puede sentir las vibraciones. Percibe ese estímulo, esa información, esa vibración, va a ser procesado por el cerebro de la araña y la araña va a generar una respuesta. La posible respuesta en esta situación podría ser que la araña, al percibir ese estímulo, se va a dirigir hacia el sitio donde se percibe con mayor intensidad esa vibración y allí va a encontrar al insecto que se encuentra atrapado en esa tela de araña y así envolverlo para continuar con su proceso de alimentación. Ahora vamos a ver generalidades sobre el mecanismo de la función relación y control en las plantas. Seguramente se pueden haber preguntado alguna vez por qué las flores del girasol se orientan hacia la luz. ¿Por qué a algunas plantas se les caen las hojas en ciertas épocas del año? ¿O por qué alguna planta se direcciona o tiene una posición inclinada? Bueno, justamente estas respuestas están relacionadas con el mecanismo de la función relación y control que realizan las plantas. Entonces, para poder responder estas preguntas, debemos tener en cuenta que las plantas, como todos los seres vivos, reaccionan frente a diversos estímulos y producen respuestas. La función relación de ellas son mucho más sencillas que la de los animales u otros seres vivos. Pero, sin embargo, también poseen un mecanismo que le permiten responder. Entre los elementos que conforman el mecanismo de relación y control en las plantas tenemos un estímulo que siempre está presente, hay una regulación química para luego producir la respuesta. Las plantas, a diferencia de los animales, no se desplazan ni tienen sistema nervioso. Sin embargo, producen sustancias químicas llamadas hormonas vegetales que regulan
a esos estímulos, generando, produciendo, elaborando una respuesta, que puede ser el crecimiento, caída de hoja, la aparición de flores, entre otras. Entre los estímulos que pueden percibir las plantas esa información, puede ser una información externa, pero también interna. Ahora solamente vamos a trabajar con la información que le llega a la planta desde el medio exterior. Ese estímulo externo va a ser percibido por receptores sensoriales. Esos receptores sensoriales son células que pueden captar estímulos como luminosos, gravitacionales relacionados con la posición, con la humedad, con los movimientos, con la temperatura, por eso se llaman térmicos, entre otros. Sea cual sea, estos estímulos van a ser tratados por las hormonas vegetales. Estas hormonas, estas sustancias químicas, van a regular esa información y van a producir una respuesta. En las plantas, como dijimos antes, no tienen la capacidad de desplazarse, a diferencia de los animales, generan dos tipos de respuestas. Una es llamada tropismo y otra nastias. Los tropismos son respuestas permanentes en las que se produce cambios en la dirección del crecimiento de la planta. Entre estas respuestas podemos encontrar fototropismos, que es cuando la planta se direcciona, se inclina hacia el sol o en búsqueda de luz. Otro ejemplo sería hidrotropismo, cuando las raíces de las plantas se direccionan hacia una fuente de agua, pero también podemos encontrar otros ejemplos. En este video podemos apreciar un ejemplo de tropismo relacionado con el fototropismo, que significa que la planta va creciendo en dirección y en búsqueda de alcanzar la fuente de luz, en búsqueda del sol. Entre las respuestas consideradas y llamadas nastias, son aquellas respuestas pasajeras que producen movimientos transitorios, es decir, que la planta se mueve, pero luego vuelve a su situación inicial. Como ejemplo de este tipo de movimiento, tenemos el girasol, que su flor va girando, se va moviendo, desplazándose en búsqueda del sol. En este otro video podemos ver ejemplos de respuestas llamadas nastias, que son respuestas pasajeras, transitorias, como lo son cuando una flor se abre ante la presencia del sol o puede abrirse ante la presencia de la oscuridad. Las plantas carnívoras también son un ejemplo de nastias, porque cuando un insecto se posiciona sobre estas plantas, la respuesta es generar el movimiento de cerrarse. No significa que las plantas coman insectos, sino que toman del insecto alguna sustancia, algunos nutrientes, pero no las comen porque las plantas no tienen sistema digestivo. Entonces, haciendo un resumen, lo que debemos rescatar de esta clase es que todos los seres vivos nos relacionamos con el medio ambiente que nos rodea, generando respuestas a partir de estímulos que ingresan o que percibimos internamente. Este estímulo, información externa o interna, va a ser procesada de algún modo, ya sea con un sistema mucho más complejo o más sencillo, independientemente de cuál sea el tratamiento que recibe el estímulo, va a generar una respuesta. Esta relación, este vínculo entre estímulo y respuesta, nos va a permitir a cualquier ser vivo adaptarnos al ambiente. Es decir, va a permitir que logremos la homeostasis, el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Si ese equilibrio es adecuado, nos va a permitir adaptarnos y sobrevivir, independientemente de los cambios que ocurren en el ambiente.